Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El... ¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciamos tu programa El Micrófono a través de televisión digital RIXI Perú a nivel nacional. El día de hoy, viernes 19 de febrero del 2021, iniciamos con mucha información y sobre todo también invitarlos a todos nuestros seguidores que ya se conectan a la transmisión en vivo de RIXI Perú, televisión digital. En estos momentos ustedes pueden compartir, pueden comentar, porque hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa. Se trata de Wilfredo Pedraza, candidato por el Congreso con el número 1 por el Partido Nacionalista. Pero vamos a las informaciones. En este momento que iniciamos nuestro programa, el gobierno extiende emergencia sanitaria por 180 días, es decir, hasta el 2 de septiembre, por medio del Decreto Supremo 009-2021 SA, publicado en el Boletín de las Normas Legales del Diario Oficial del Peruano de hoy. El gobierno dispuso la prórroga del estado de emergencia sanitaria a partir del 7 de marzo por un plazo de 180 días calendario, es decir, hasta el 2 de septiembre de este año. Esta nueva ampliación tiene como objetivo continuar con las acciones de prevención, control y atención de salud para proteger a la población del país del avance del COVID-19. Y con esta ya son 4 prórrogas que se han dado en esta agencia sanitaria de su primer decreto en marzo del 2020. Este es un anuncio por parte de este estado de emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud. Así empezamos el programa El Micrófono. Le da la bienvenida a Jesús Valencia. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros seguidores de las redes sociales. También pueden compartir nuestra transmisión a través de el Facebook, en Instagram, en YouTube y también en la página web. Ustedes pueden llevar toda la información. Y estamos con nuestro invitado, Wilfredo Pedraza, candidato al Congreso por Lima Metropolitana con el número 1 del Partido Nacionalista. Lo vamos a presentar. Él ha sido consejero presidencial, ministro del Interior y presidente del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cómo está, Wilfredo? Buenas tardes. Bienvenido a RIXI Perú. Jesús, muy buenas tardes. Un saludo a sus oyentes del micrófono. A sus órdenes. Precisamente, usted tiene mucha experiencia en función pública, ya conoce muy de cerca el Estado. Queremos conocer un poco su punto de vista en relación a esta crisis que está viviendo nuestro país. Se anunció nuevamente una emergencia sanitaria por 180 días. ¿Cómo ve usted el manejo del sistema de salud en nuestro país ante esta pandemia? Creo que la ampliación de la declaración se veía venir. De hecho, la pandemia va a ser un asunto combatirlo durante todo este año, por lo menos. Pero hay que diferenciar entre la emergencia con las acciones que supone las limitaciones de tránsito. Esas están limitadas hasta fines de febrero. Entonces, vemos si la cuarentena se amplía o no. Mi visión es que durante el gobierno del presidente Vizcarra hubo manejo inadecuado de la pandemia. Tenemos prácticamente cada año de pandemia y todavía el país sigue viviendo dramas. La falta de oxígeno, y creo que esos test que podrían ser razonables en los primeros meses de una pandemia que no estaba, y por nuestro sistema de salud muy frágil, acá en un año ya me parece una grave negligencia que esa misma situación esté ocurriendo hoy, de manera que
el gobierno de Sagasti, frágil, intenta resolver esas falencias que dejó Vizcarra, pero sin duda es necesario decisiones mucho más firmes, por ejemplo, para tener oxígeno, ejemplo, para ampliar la atención primaria, porque solo ambos temas van a permitirnos un manejo adecuado de la pandemia. Claro, es importante empezar con este análisis de la coyuntura actual de nuestro país. Vivimos en una crisis bastante preocupante también. La reactivación de la economía en nuestro país es uno de los temas principales que seguramente los candidatos que postulan a la presidencia, al Congreso, de un eventual gobierno de Jan Matazo, también tendría como plan de gobierno la reactivación de la economía, porque ahora estamos en un tema bastante preocupante, hay desempleo, todos están en casa, la educación también ha desbaratado y la salud, que hay infraestructuras que están abandonadas, personal no está capacitado, entonces se ha encontrado una serie de deficiencias que ustedes también seguramente como plan de gobierno, como Yantumala, están trabajando y que de llegar a un eventual gobierno lo aplicarían. La situación económica es sumamente delicada, porque todo el esfuerzo hecho antes para tener una buena caja fiscal, una reserva que permitan atender emergencias, prácticamente se han agotado. Desde el gobierno nacionalista vamos a trabajar el tema de la reactivación en dos niveles. En el nivel grande, obviamente, continuaremos promoviendo la inversión privada, que es fundamental, pero también vamos a recuperar grandes inversiones que el Estado ha venido haciendo, pero que está paralizada a hoy y que suman más de 800 obras que están detenidas por conflictos entre el proveedor y el Estado. Y por eso es que nosotros vamos a recuperar y relanzar los grandes proyectos de obras que generan inversión, generan fuente de trabajo y alimentan el consumo. Pero en la microeconomía, que es muy importante en el Perú, vamos a trabajar focalizadamente con las micro y pequeñas empresas. En esa idea, tres asuntos centrales. Lo primero es, vamos a generar una reactiva MIPES, que se llama, para que la mayoría de pequeñas empresas y microempresas también puedan acceder a un crédito blando, de largo plazo, sin intereses leoninos, que le permita capital de trabajo, que permita recontratar a sus trabajadores, que le permita producir y que, por supuesto, estimule el consumo. El Reactiva que se ha dado hasta ahora ha sido dirigido por las grandes empresas. Y claro, ahí está justamente la visión de un partido que protege a los de arriba o a los de abajo. Nosotros en gobierno hubiésemos priorizado las pymes, porque son las pymes las que generan el 85% de los puestos de trabajo en el Perú. Entonces, todo ese dinero destinado a las grandes empresas, muchas de ellas, la verdad, no necesitaban un Reactiva, hubiese sido perfecto para las MIPES, que han sido las más afectadas en esta pandemia, porque han tenido que cerrar, no tienen una sólida economía, casi viven al día, producen casi para el día, y creo que son ellos quienes dan un aporte importante a la economía, generan fuente de trabajo, los que tendrían que ser atendidos por una decisión gubernamental. Y eso es lo que vamos a hacer. Y finalmente, vamos a generar el trabajo inmediato, el trabajo para aquellas personas que no tienen calificación, que a través de Programa Perú. El Programa Perú genera fuente de trabajo inmediato para hacer pistas pequeñas, escaleras, para hacer muro de contención, que permite contratar a los propios usuarios y entonces también le generará dos cosas. Uno, pues fuente de trabajo, ingreso y por supuesto moverá un poco la economía, de manera tal que trabajaremos siempre en ambos planos. Lo que mencionan ya por las redes sociales y en los comentarios, en los seguidores, menciona que usted tiene pues capacidad y experiencia, lo hemos visto en el Instituto Nacional Penitenciario, ministro del Interior, asesor presidencial, y es una gama de experiencias que usted cuenta. Queremos conocer también las propuestas que usted lleva al Parlamento. Aquí tenemos información de 5 propuestas que usted
estaría trabajando de ocupar el sillón en el Congreso de la República. Si nos va comentando un poco y cómo también va a hacer estas medidas de leyes, proyectos de ley, para que sea en beneficio también de la población, porque hoy en día, si comparamos el Congreso disuelto y el Congreso actual, la ciudadanía no está tan contento, ¿no? Porque piensa que no está acercándose a la población. De hecho, que el Congreso en los últimos años ha sido el principal factor de inestabilidad política en el Perú. Una pandemia que nos agarra en un contexto de grave crisis política, con tantos cambios de ministros en salud, en interior. La verdad es que las consecuencias de esa irresponsabilidad la paga el ciudadano común y corriente. No la pagan las grandes empresas ni la clase alta, la pagan las personas que trabajan para el día a día. Y por eso es que el presidente Humala está promoviendo la generación de un bono Perú que va a ser una asignación mensual de 800 soles cada mes por un año a quienes viven en la extrema pobreza. Porque más que bien, la mayoría de nosotros hemos podido pasar cuarentena, pero las personas que están en extrema pobreza, que no pueden laborar, que no tienen ahorros, tienen una situación bastante compleja. Y es un tema entonces de justicia social. Y aun cuando se ha criticado este bono, nos parece un tema, reitero, de justicia social. Recursos tenemos, es solo cuestión de priorizar. O priorizas recursos para los de arriba, o priorizas recursos para los de abajo. Y la visión del nacionalismo es sumamente clara. Hay que priorizar en la micro y pequeña empresa, hay que priorizar en los pobres del Perú, y por eso es que vamos a trabajar en esa perspectiva. Y nuestras propuestas del Congreso, por ello, tienen que ir para fortalecer aquellas decisiones que el Ejecutivo tome en perspectiva de salir de esta crisis política, salir de la crisis económica y, por supuesto, salir de la crisis sanitaria. Yo de esas propuestas voy a rescatar una que me parece importante. Tiene que ver con la seguridad ciudadana. Es una de las principales preocupaciones de la comunidad. Y claro, cuando uno quiere combatir en serio la seguridad ciudadana, tiene que pensar qué herramientas tiene. Y la principal herramienta para combatir a la delincuencia es sin duda la policía. Y hemos visto que en estos últimos 5 años, la policía ha sido denostada, agredida, sin respaldo. Sus propios ministros los han criticado públicamente. Entonces, claro, vamos a tratar de recuperar la institucionalidad de la policía para darle reglas claras para los ascensos, para introducir nuevos mecanismos de pase al retiro, ya no por voluntad de la política, sino por cumplimiento de servicios. Vamos a continuar implementando el equipamiento policial operativo para que su respuesta sea mucho más eficiente. Entonces, no es un tema fácil, ciertamente, el tema de la delincuencia, preocupa mucho. Vamos a trabajar con intensidad, por ejemplo, sin ser xenofóbicos, en focalizar e identificar aquellos ciudadanos extranjeros que están causando hoy zozobra en el país. Y eso no es un tema de xenofobia. Bienvenido el extranjero que quiere trabajar, pero aquel que viene a delinquir tiene que tener una respuesta firme, eficiente, con inteligencia, pero con contundencia de la Policía Nacional. Y a eso vamos a focalizar. Claro, y de ahí es importante también lo que usted menciona, ¿no? Combatir la delincuencia, porque hoy en día se ha apoderado en nuestro país. Uno ya no es seguro ni en la puerta de su casa, ¿no? Lo que usted propone es mejorar la lucha contra la delincuencia a través de la regulación, como menciona, de la Policía Nacional, y también trabajar de la mano con los gobiernos locales, las municipalidades, los gobiernos regionales y las organizaciones civiles, como llámese las juntas vecinales o también la organización organizadas en cada distrito, en centros poblados, en diferentes regiones del país. Entre el año 2012 y 2016, Jesús, el gobierno del presidente Humala promovió una gran reforma en la policía, pero fue la primera etapa de la reforma. Cambiamos su marco normativo, les asignamos grandes recursos, invertimos 1.500 millones de soles, nunca antes en la historia del Perú, en equipamiento. Y claro, lo que hicimos fue un diseño, comprar patrulleros
para respuestas rápidas, los patrulleros inteligentes, comprar helicópteros franceses para respuesta aérea si fuera necesario. Inauguramos una nueva central 105 con capacidad de 40.000 llamadas por día, es decir, darle herramientas, tecnología para que la llamada de auxilio del ciudadano tenga una respuesta inmediata en 5 o 6 minutos. El problema es que esos programas que tenían planes y por etapas ha sido no continuado del presidente Kuczynski y los demás. Y eso es muy grave, porque entonces la planificación que un Estado tiene no se cumple y la inversión se pierde. Vamos a recuperar esos planes por etapas para seguir haciendo dos cosas centrales. Uno, seguir adquiriendo equipamiento para la policía, porque la policía puede tener muy buena intención, pero sin más vehículos, sin armamento, sin logística, no puede responder rápidamente. Y vamos a continuar con algo importante. En la primera etapa hemos incrementado la remuneración de la policía entre el 100 y el 200% para todo el mundo. Hoy vamos a promover que ese incremento termine siendo homologado entre el activo y el cesante, por un tema de justicia también, con quienes antes han brindado gran servicio a nuestro país. Pero en tercer lugar, lo que vamos a hacer es generar una sinergia mayor, una labor unificada con mayor intensidad entre la policía, los municipios y las juntas vecinales. En todo el mundo, Jesús, las experiencias más importantes en materia de seguridad ciudadana pasan por unificar esfuerzos entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales y, por supuesto, la población organizada. La población organizada no va a combatir con el pecho de la comunidad, va a ser simplemente alarma temprana en la medida que esté organizada, que tenga, por ejemplo, un equipo de radio para dar una alerta temprana, para que tenga un equipamiento mínimo, pero especialmente que tenga entrada en la policía, que sea un factor importante, no un convidado de piedra. Entonces, fortalecer esa sinergia, ese sistema de seguridad, policía, municipios, ciudadanía, es fundamental y vamos a trabajar en esa línea. Ahora, hablemos de las obras públicas en nuestro país. Algunos se han convertido, pues, en materia de corrupción, otros en adendas que han pasado largos años y se han convertido estas obras en elefantes blancos. Usted propone modificar la ley de contrataciones del Estado. ¿Cómo piensa hacerlo en un eventual gobierno y además también de parlamentario? Mi experiencia, Jesús, de haber pasado por varias instancias del sector público, me permiten identificar dos temas. Hay gran corrupción en el proceso de licitación de las obras, pero luego hay otra corrupción no tan visible todavía, cuando el empresario recibe la obra, cobra un adelanto por esa obra y luego paraliza. Y la paraliza dolosamente, deliberadamente, para generar controversia con el Estado, litigar, coimear y ganar ese litigio. Eso tiene que terminar. Y por eso lo que vamos a hacer es modificar, que es un acto legislativo, modificar la ley de contratación del Estado para que podamos introducir una causal de resolución de contrato. Obra que se paralice durante 5 meses, será resuelto el contrato y el litigio que tiene el primer proveedor con el Estado que se resuelva en la instancia que corresponda, pero que el país no se perjudique, porque si se resuelve ese contrato, podremos convocar a un nuevo postor y la obra continuará, el gasto público crecerá, habrá fuente de trabajo y, por tanto, la obra que el Estado pretende hacer se pondrá al servicio de la comunidad, porque el Estado no construye discotecas, el Estado no construye temas suntuosos, el Estado construye carreteras, hospitales, ¿verdad? Construye escuelas, puentes. Esas son las que se paralizan cuando hay un litigio entre el proveedor y el Estado. Y por eso es un tema que yo voy a luchar firmemente para que la obra que se reitero, que se paralice por más de 5 meses, se resuelva y se continúe con el siguiente proveedor, porque así vamos a generar, Jesús, algo bien importante, que las obras en el país se terminen. La Contraloría ha identificado más de 800 obras de gran envergadura que están paralizadas entre el 60 al 90% de ejecución. Años tienen paralizados.
Hay escuelas que están casi terminadas, hospitales que están casi concluidos y que no se ponen en función por ese conflicto. Y eso tiene que terminar. Y a veces ese conflicto puede tener una razón real, pero en muchas ocasiones, es mi experiencia, es porque se hace trampa, porque se fraudar al Estado a través de litigios que saben que van a ganar porque van a coimear. Y eso tiene que terminar. Parece, candidato, que es en línea. Nos vamos a una breve pausa comercial para seguir conversando con Wilfredo Pedraza, candidato por Lima con el número 1 por el Partido Nacionalista. Volvemos tras la pausa en RIXI Perú. Regresamos a través de RIXI Perú, Televisión Digital, el programa El Micrófono. Estamos aquí conversando con Wilfredo Pedraza, candidato con número 1 por el Partido Nacionalista. Ustedes pueden seguir la transmisión a través del Facebook, a través también de Instagram, YouTube. Tenemos la página web también, que ahí tienen todas las informaciones a nivel nacional e internacional. O pueden escribirnos al 935-635-221 para poder atender su comunicación. Retomamos la entrevista con el candidato del Partido Nacionalista. Hemos hablado de la lucha contra la corrupción, obras públicas, también la renovación con el trabajo policial para combatir la inseguridad ciudadana en nuestro país, pero ahora también queremos conocer un poco sobre las leyes. Lo que promueve también dedicar al Congreso Wilfredo Pedraza, promover la modernización de la ley orgánica del Poder Judicial, el Ministerio Público, para darle una mayor autonomía e independencia a estas instancias. ¿Cómo piensa promover, de modernizar la ley orgánica de estos poderes, señor candidato? Bueno, como usted sabe, Jesús, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se gobiernan a través de una ley orgánica. El Ministerio Público, por ejemplo, data desde 1981. Han pasado casi 40 años y creo que es tiempo de revisar su funcionamiento, porque el año pasado hemos visto una situación penosa en la Fiscalía, fiscales supremos penales vinculados al cuello blanco, fiscales supremos en conflicto público sin poder elegir al fiscal de la nación, es decir, con un equilibrio de poderes desastroso, nada menos que en una institución tan importante como la Fiscalía. Por eso me parece importante modernizar esa legislación para que no exista más controversias en la elección del fiscal de la nación, no del modo como lo hemos visto, pero especialmente para consolidar la investigación especializada en materia penal. Hoy, de hecho, existen fiscales especializados en corrupción, en los temas lavajato, por ejemplo, ¿verdad? En lavado de activos. Pero esas fiscalías están creadas por voluntad del fiscal de la nación de turno. Y la permanencia de esos fiscales también depende de la voluntad del fiscal de la nación de turno. Y eso me parece muy institucional. Creo que si hoy en el mundo la investigación especializada es la regla, en el Poder Judicial y en la Fiscalía, tiene que tener mecanismos institucionales sólidos, permanentes, para que fiscales titulares conduzcan esas fiscalías y no sean cambiados a voluntad de quien dirige la institución de turno. Entonces, creo que
autonomía, institucionalidad en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Me estoy refiriendo a institucionalizar las investigaciones especializadas para que no se cambien a voluntad de quien preside una Corte Superior o la Corte Suprema, porque si no, esas órdenes pueden responder a manejos determinados con intereses y no es lo que el país necesita en estos tiempos. El sistema carcelario también es un gran problema en nuestro país. Ahora, bueno, en tiempos de pandemia se han podido realizar algunas modificaciones internas, pero usted también propone ahí promover reformas del sistema carcelatorio. Esa también es una de las banderas de su plan de trabajo como propuesta al Congreso. En su extensión, las cárceles son un componente importante de la inseguridad ciudadana. Si los abandonamos, no estamos mirando ese sector donde también se planifica, organiza delitos, donde se aprende a cometer delitos. Por eso creo que es necesario que la institución penitenciaria tenga mucho más recursos, tenga un marco normativo también adecuado a la circunstancia para diferenciar por lo menos con claridad temas. Aquellos que son carne de prisión, los reincidentes, salen y delinquen, que hay que sin duda ofrecerle un sistema de alta contención penal y de máxima seguridad, pero diferenciados claramente del otro segmento de los jóvenes primarios que han cometido delitos leves, a no juzgarlos, porque lo significa entregárselos al enemigo. Quiero que exista un sistema penitenciario que proteja al joven que va a prisión porque cometió un delito leve, que los esfuerzos de resocialización se acentúen en ellos especialmente. Pero en ese contexto también me parece una justicia reivindicar al trabajador penitenciario que está ahora mal remunerado. Hay que consolidar la ley de la carrera penitenciaria y hay que hacer algo vital. El INPE tiene una escuela de formación penitenciaria, como la policía, pero resulta que hace varios años ya, aquellos estudiantes que están en la escuela del INPE y que egresan son tratados por la institución, pero bajo la modalidad. Eso me parece terrible. Quien hace eso se forma para hacer una carrera penitenciaria y por tanto tienen que ingresar a la institución nombrado, no por contrato de cada 6 meses, cada año vía CAS. Eso me parece una situación que hay que subsanar. Voy a proponer, por supuesto, que todos los egresados de la escuela de penitenciaria formen parte de la carrera permanente, es decir, nombrados en la carrera penitenciaria. Tal cual ocurre en la policía. Los policías que egresan de las escuelas forman parte de su institución y hacen carrera policial. Igual, el alumno que egresa de la escuela penitenciaria tiene que formar parte de la carrera policial y la carrera penitenciaria, y hacer, por tanto, y la carrera supone ascender en los grados que el sistema penitenciario le permite. En esa idea, creo que renovar su legislación es un paso importante. También es importante conocer, por las redes sociales nos preguntan, en un eventual gobierno de Ollanta Humala, ¿indultaría a Alberto Fujimori? A ver, Alberto Fujimori no puede salir indultado vía el indulto común, que es una facultad que el presidente de la República tiene. Por tanto, prohibición existe y entonces Fujimori no podrá salir por esa vía. Yo he sido siempre defensor de los indultos humanitarios, cualquiera fuera el delito que una persona habría cometido. Hasta donde yo conozco, el señor Fujimori no califica para un indulto humanitario, porque en todo caso, eso pasa por un reiterado, documentado por un equipo médico que establezca que él tiene una enfermedad grave, incurable y que está próximo a terminar en sus días. Cualquier persona que esté privada de libertad en ese contexto, pues la decisión política ya no es tanta, sino humanitaria. Y en esa línea yo no me pondría un indulto de esa naturaleza.
Bien, candidato, 40 segundos para que se dirija a todos los electores en televisión digital que lo están escuchando en estos momentos a nivel nacional. Bien, muchas gracias. Lo que quiero decir a los electores es que el Partido Nacionalista ofrece al país experiencia de un buen gobierno que ha generado el año 2011-2016 un gobierno con estabilidad económica, estabilidad política, y por eso tenemos la experiencia y el equipo necesario para salir de esta grave crisis de la salud, por ejemplo. Y lo que ofrecemos entonces es experiencia de gobierno, es trabajo intenso, profesional, lejos, muy lejos del Congreso hoy chillón, del Congreso hoy que genera inestabilidad. Y por eso lo que vamos a hacer es trabajar para recuperar al país y para, por supuesto, promover estabilidad política, que es lo que hoy importa en este momento. Muchas gracias, Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior en nuestro país, candidato con número 1 por el Partido Nacionalista, importantes propuestas que lleva al Parlamento y como partido nacionalista que lidera Ollanta Humala. Muchas gracias por su atención y agradecer también a nuestros auspiciadores antes de irnos de nuestro programa. Peña Restaurant Pocho, que invita a probar sus sabores en comida peruana, que atiende de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y puede también realizar sus pedidos a delivery al 960-331-722 que aparece en pantalla, a ese Acevedo Sport, ahora que cuenta con delivery, con cobertura a todo Lima y provincias, con envíos a todo el Perú, en venta de zapatos y zapatillas, al por menor y mayor. Puede realizar sus pedidos al 924-967-227. Son los pedidos que puede realizar también aquí a nuestros auspiciadores. Nos vamos, como siempre, despidiendo y agradeciendo al equipo de producción y nuestro invitado de hoy aquí en nuestro programa. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Gracias, candidato. Suerte. Muchas gracias. Presentó tu informativo El Micrófono. Gracias por las preferencias. Seguiremos atentos a sus denuncias.